Prédica sobre Esdras 10:4. Quiero comenzar pidiéndole a nuestro Dios que sea su Santo Espíritu que esté en mí y me dé poder y autoridad para predicar su palabra en esta noche de vigilia. Un saludo lleno de bendiciones a todo el grupo de Orando por el Mundo, dándole las gracias por la invitación a la pastora María Barrera. Vamos a comenzar hablando de Esdras, sobre la expulsión de las mujeres extranjeras. Este relato de este verso de la Biblia comienza de la siguiente manera. Muchos israelitas se juntaron con él, tantos hombres como mujeres y niños, y lloraban en el pueblo amargamente. Podríamos decir que se juntan con Esdras porque estaban llorando amargamente. Podríamos decir que se estaban arrepintiendo de algo. Y un señor, Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, habló con Esdras y le dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras, pero hay esperanza para Israel. En Deuteronomio 7, del 3 al 4, consta lo siguiente. El verso 3 dice: y no emparentarás con ellas, no dará tu hija a sus hijos, ni tomarán a su hija para tu hijo. Número 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. En pocas palabras, Dios le advierte que el pueblo de Israel no se junte con extranjeros, con otras personas, sobre todo que estaban dedicados a la idolatría, y no a seguirlo a él como su Dios, como su pueblo elegido. Pero no solo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio aparece, sino que en 2 de Corintios 6:14 dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Entonces, Secanías se acerca a Esdras y le sugiere que haga un pacto con nuestro Dios y de pedir a todas las mujeres y a los nacidos de ella. Y le dice a Esdras: según el consejo de mi Señor, refiriéndose a él, o sea, dependiendo lo que Esdras le conteste. Y termina diciéndole: y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios. Quiere decir que el pueblo, esa parte del pueblo que se juntó, estaban conscientes que habían violado ese mandamiento.
Entonces él le dice a Esdras lo siguiente: levántate, porque esta es tu obligación. O sea, lo amonesta. Esdras era un sacerdote, y como una persona le dice a ese sacerdote que se levante, que deje de llorar, que deje de quejarse. Y le dice que ellos, el pueblo, estarán contigo. Y termina diciéndole: esfuérzate y pon mano a la obra. O sea, levántate, déjate de sentirte poca cosa. Porque hay una realidad. Nosotros los que trabajamos para el Señor estamos conscientes de que muchas veces predicamos, hablamos, aconsejamos. Queremos llevar a nuestra organización, a nuestra iglesia, por un camino que dejen el pecado. Y no nos oyen. Y viene lo que hoy en día vamos a llamar una depresión, de que realmente nos sentimos incapaces de convencerlos de que tengan un cambio de vida. Y es porque siempre nos vamos por la parte humana de lo que yo estoy haciendo. Y el punto que no queremos ver o no vemos en el mundo espiritual, ¿qué es lo que está buscando Dios a través de lo que nosotros estamos haciendo? Nuestro deber es amonestarlo, nuestro deber es decirlo, pero quien corrige, quien cambia, es Dios a través del Espíritu Santo, o a través, como decimos cuando éramos muchachos, a través de cocotazos, a través de que Dios castiga, aunque dicen que Dios no castiga, pero Dios amonesta. Pero antes Dios te advierte, no una, varias veces, y lo vamos a ver en esta pequeña prédica. Esdras entonces se levantó delante de la casa de Dios, no comió ni bebió, pero se entristeció a causa del pecado de la gente del cautiverio. Todos sabemos que en varias ocasiones el pueblo de Israel fue enviado al cautiverio. Y ellos, después de un sinnúmero de años, en una ocasión fueron casi 400 años, una parte del pueblo se arrepiente y hacen el cambio. Pues Esdras se entristeció en relación a que el pueblo había pecado tomando esposas de gente pagana. Y estando en la plaza, en la casa de Dios, temblaba por el motivo de ese asunto y a causa también de una lluvia que aparenta haber estado helada y que le daba frío. Esdras entonces le dice al pueblo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así pecado de Israel. O sea, para que me explico, pecado sobre pecado, porque Israel había pecado y ellos, tomando mujeres extranjeras, pecaron más o sobrepecaron. Y terminó diciéndole:
apartados de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. El pueblo, ya con una dosis de arrepentimiento, le contesta: así se haga conforme a tu palabra. O sea, le dan el sí a Esdras. Nosotros, en el momento actual, no comprendemos humanamente la voluntad de Dios, porque hay que discernirla espiritualmente. Humanamente no podemos entender, y démoslo por sabido, de cómo Dios hace que esas mujeres que fueron elegidas, que tenían a su esposo, que también la amaban, que tenían sus hijos, entonces le dicen que la tienen que devolver. Humanamente podríamos decir que Dios es un Dios cruel, porque estamos viendo un acto de crueldad, pero no estamos viendo espiritualmente que esas mujeres adoraban dioses ajenos y no a Dios, y desviaba completamente al pueblo de Israel, el cual se estaba condenando. Y Dios lo que quería es rescatar a su pueblo elegido. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, siempre en diferentes ocasiones, y lo leemos en toda la trayectoria del Antiguo Testamento y a través de los profetas, nos amonestan, nos advierten y le dicen al pueblo de Israel que deben de cambiar. Y no hacen caso. Entonces Dios, por último, lo corrige. Esdras es uno de los tantos casos que sufre y advierte al pueblo de Israel que cambie. Pero yo quiero recordarles algunos de los otros casos para terminar. Porque qué bueno que el pueblo entendió y despidió a las mujeres y a los hijos para volver al camino de su Dios. Vamos a ver el caso de Jonás. Y quiero hablar un poquito sobre él. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó con Dios. Y él le oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, cuestionó a Dios Jonás. Y sigue diciendo: por eso me apresuré a huir a Tarsis. Cuando Jonás cogió para otro lado que no ir a Nínive a predicar. Todos saben lo del pez grande que se lo tragó y lo vomitó en la playa de Nínive. Y le sigue diciendo: porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y te arrepientes del mal. En pocas palabras, Jonás sabía que Dios iba a perdonar al pueblo de Nínive. Y viene la parte que todos hemos vivido cuando las cosas no salen como nosotros creemos, porque lo vemos desde el punto de vista humano y no desde el punto espiritual de qué Dios está buscando en el mundo espiritual para la salvación del ser humano. Y le dice Jonás a Dios: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor estar
muerto que la vida. Jonás no quería ir a Nínive. Eso está explícito. Porque sabía que Dios lo iba a perdonar si se arrepentía. Lo que no veía Jonás era que un pueblo entero se iba a salvar y iba a entrar en los caminos de Dios. Vamos a ver el caso de Elías. Elías, después que mató a los Baales, a 500 de ellos, salió para el desierto. Porque Acán y su mujer le mandaron una nota diciéndole que lo iban a matar, igual que él mató a los sacerdotes de Baal. Y él se fue por el desierto en busca de Dios y se dirigió al monte de Dios. Y entró en una cueva y se quedó toda la noche ahí. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás aquí? Y lo mandó nuevamente a predicar, porque Elías creía que era el único que quedaba y lo estaban buscando para matarle. Entonces Dios le relata que aparte de él habían 7,000 más. Porque volvemos y vuelvo y le repito, porque buscamos la parte humana y no entendemos que Dios tiene sus planes y nosotros somos una ficha en los planes de Dios. Y si Él nos manda a predicar, aunque no tengamos resultados, estamos haciendo nuestra labor. Elías también pidió la muerte. Si leemos a Jeremías dice: oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? En pocas palabras, Jeremías le predicaba al pueblo, y no le hacían caso. Seguían pecando. Y se cansó. Se deprimió. Y terminó diciéndole a Dios: porque todos ellos son adultos, congregación de prevaricadores. Perdónenme, el trabajalengua. Josué, cuando Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vaya. Y eso yo quiero que ustedes lo tengan, cada uno de los que tienen su responsabilidad, lo que Dios le ha dado en su vida. No importa lo que Dios le está mandando a hacer, si es limpiando la iglesia, o si es siendo pastor, o si siendo maestro, o si siendo evangelistas, siendo lo que sea. No importa, haga lo que Dios le mande a través de su Espíritu, porque Dios y su Espíritu Santo estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios me lo bendiga grandemente a usted y a su familia. Le habla el reverendo Luis Betance. Muy buena noche y Dios me lo bendiga nuevamente a todos.